La muerte. Si lo buscamos en un diccionario nos diría cesación o término de la vida, que en pocas palabras no significa nada. Pero cuando pasamos por varias ciudades, culturas, religiones, entendemos que la muerte significa más de lo que dice el diccionario. Para unas religiones es la peor de las tragedias, para otras el máximo estado del ser humano, o para otras hasta la transformación del cuerpo. Sin embargo, esto de la muerte, según las creencias, tiene mucha tela por cortar, como se dice en mi país, o bueno, mucho por hablar. Después de hora y media de viaje desde Ubud llegamos a esta villa que se llama Trunian o Terunian y que está en este lago Batur, donde vamos a contarles sobre un ritual muy extraño con el que ellos despiden a sus muertos. Lo más impresionante es que nuestro guía, que también pertenece a esta religión pero es del otro lado de este lago, me estaba indicando que él no puede entrar porque si hoy entra ya no va a poder ir a ser parte de los ritos de su lado del lago. No entiendo por qué, pero así funciona. Así que nos va a llevar en este tour esta persona local que no habla nada de inglés, pero nos va a ir mostrando los lugares, porque igual se espera que quien nos enseñe sobre este lugar sea un local y se vea beneficiado, si no se estarían rompiendo las reglas. De hecho, este lugar es cero turístico a comparación de muchos cementerios del mundo donde tienen demasiados visitantes. Incluso Manu en este momento está firmando un libro de visitantes porque es muy raro que la gente venga acá. Y la última persona que vino a visitar este lugar fue hace 4 días. Los habitantes de esta villa viven al lado del cementerio que los separa una pequeña montaña y su único transporte son pequeñas barcas de plástico. De hecho, al llegar estaba completamente solo y solo llegaron para recibirnos. Lo especial de este lugar es que cuando se muere una persona de la aldea lo traen al cementerio que queda exactamente al lado. Y aquí ni los creman ni los entierran, sino que se dejan para que se descompongan completamente. Ahora bien, lo hacen al lado de un árbol que emana un olor especial que lo que hace es camuflar todos esos olores fétidos de descomposición. Y es real. En este momento estamos completamente rodeados de cadáveres y el olor es completamente neutro. Atrás tenemos 11 jaulas hechas en bambú, 11 porque es un número especial para el hinduismo. Ahí es donde vienen a dejar a los muertos y son jaulas porque esperan cuidarlos y protegerlos de los animales carroñeros. Ahí vienen y los dejan, también cuelgan cuadros para recordar la persona que está en cada una de estas jaulas y todas las pertenencias van y las tiran acá al frente donde podemos ver todo lo que alguna vez les importó. Si bien ellos también son hinduistas y esto significaría normalmente incineración después de la muerte, aquí no, porque se dice que como están al lado del volcán molestaban al dios volcán con las incineraciones y que no querían que hubiera un desastre en la villa, por lo que decidieron que la mejor forma era la descomposición. Lo más particular es que aquí solamente se trae a las personas que se realizaron en la vida de acuerdo con ellos, lo que quiere decir solamente las personas que alcanzaron a estar casadas. Los solteros, las personas que murieron por causas no naturales como el suicidio y víctimas de accidentes son enterrados en otro cementerio local que sí tienen a ese lado de la villa. Hay algo también muy especial, es que cuando estas jaulas que tienen los muertos se llenan, son trasladados a un osario, pero los cráneos los conservan acá. Todos los cráneos de las personas que estuvieron aquí enterradas quedan en este lugar. Incluso hay cráneos aquí que acabaron de pasar a este lugar porque todavía conservan como esa dentadura. No sé si alcanzan a ver este. Miren este que creemos que fue como el último porque sus dientes están completamente intactos. Este cráneo acaba de pasar de las jaulas de bambú a este lugar.
Algo muy importante que vale recalcar es que yo puedo estar aquí como mujer hoy porque no están haciendo un rito en este momento de dejar un muerto en el bosque. Pero si fuese así, las mujeres no pueden entrar porque se dice que podría molestar a los dioses y causar un terremoto en la isla. Hay algo muy peculiar, es que cuando entras al cementerio piensas que solamente los vas a ver como en las casas de bambú, digámoslo así, o en las tumbas de bambú, pero no. Miren cráneos completamente tirados por ahí. Miren por ejemplo estos huesos, que es como un fémur. Miren un cuerpo completo ahí descompuesto ya, o en proceso de descomposición. Por acá abajo hay más cuerpos completos. Es como si fuera una película de terror. Pues es como que es muy fuerte vivenciarlo y tener la muerte tan de frente, que para ellos este lugar, así como lo ven, es completamente un templo sagrado. Yo creo que a mí no me impresiona tanto, no sé, los veo y lo único que me hace pensar es como que tan poquito es lo que terminamos siendo. O sea, realmente acá hay huesos y cráneos y cosas apiladas como con lo que a nuestros ojos sería basura, cosas que para ellos algún día fueron importantes, pero ya por la lluvia y por todo lo que ha pasado, pues están vueltas en nada. Y no sé, solo me impresiona pues que en lo poquito que uno termina haciendo y lo fácil que se va de este mundo, pero yo creo que no es un lugar que se sienta tétrico ni miedoso. De pronto si estuviéramos de noche sería otro cuento, pero me impresiona también que para ellos no hay misterio en esto. Incluso ellos mismos muy amigablemente nos dejaron grabar esto. De ninguna manera estamos siendo irrespetuosos. Lo único que nos piden es que no tomemos nada del piso ni nos lo tratemos de llevar. Supongo que habrá gente que intentará llevarse huesos o lo que sea. Y como siempre en los templos que hemos visitado esta religión, que las mujeres no vengamos cuando tenemos el periodo. De resto están súper bien con que grabemos, incluso porque esto es una buena fuente de ingresos para ellos. Este es un pueblo muy pobre, que incluso no quisimos visitar la zona de la villa porque nos advirtió nuestro guía que simplemente llegaríamos y sería muchísima gente pidiéndonos dinero. Este ritual se lleva haciendo desde 1300, incluso en el único momento que tuvo como una parada fue en el momento de COVID, donde solamente realizaban todos estos procesos religiosos la gente de la villa, con tapabocas y obviamente con todas las medidas, y aislaron completamente a cualquier persona externa que quería venir a visitar este lugar. Algo que definitivamente me pone como a reflexionar es también la vida tan sencilla que llevan en esta villa, porque acá está como las cosas más preciadas para esa persona que falleció y uno diría, no, joyas o cosas así, pero wow, y en realidad el resumen son las chanclitas que usaban, algunos utensilios de cocina como jarras o platos y creo que algunas prendas de ropa, no pasa de ahí. Hay algo muy particular y es que las ofrendas, llueve, trueno, relampaguee, siguen ahí constantemente y nadie, absolutamente nadie que venga a este lugar puede extraer algo de acá, una moneda o cualquier cosa que les hayan traído de ofrenda se los llevan. Este ritual puede parecer bastante simple o incluso humilde, pero la realidad es que para las personas de la villa es supremamente costoso y en algunos casos tienen que tener a sus muertos en la casa con ellos días o semanas mientras recogen el dinero para poderlos traer al cementerio. Hoy estamos más que agradecidos por viajar para poder contar e inmortalizar las historias y costumbres del mundo, con el peso y la importancia que le damos a la responsabilidad de contarlas, siendo fieles al sentir de los locales, con el respeto y la empatía para entender lo que significa y la herencia que cargan en cada una de sus costumbres, incluso cuando se habla de la temida muerte. Nuestro guía se está suscribiendo y tú no te has suscrito. Es buen momento para suscribirse. Thank you. Y para terminar esta visita vinimos a comer comida local, hecha por locales, en lugares locales, porque estamos tratando de apoyar cuando vamos a hacer turismo gente de la región realmente.